Hola, ¿cómo están? Bueno, si están viendo este video es porque les pareció medio interesante lo que vimos a lo primero en el video anterior, así que continuaron con este. Eh, Sé que a veces se me hace un poco largo, pero bueno, me interesa por ahí marcar un montón de conceptos, que no se me pase nada por alto, para que todos lo puedan entender. Entonces por ahí a veces acabo de ver que duró 30 minutos el video anterior, así que sí, a veces se ponen un poco pesados, pero bueno, espero que no sean así. Eh, Bien, vamos a continuar trabajando con esto. Lo que dijimos, lo que habíamos quedado en el video anterior, es que nosotros habíamos hecho toda la parte de agregar, ¿sí?, un elemento a la base de datos, pero obviamente no podíamos ver, digamos, o ver reflejado si se había agregado o no. Para eso nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos trabajar con el list view, ¿sí?, que tenemos acá abajo, ¿sí?, que armamos acá, blueprint, ¿sí?, este list view que está acá, que se ve mejor. Entonces necesitamos visualizarlo de alguna manera. Para eso vamos a crear un método, ¿sí?, lo voy a generar de manera pública, aunque este método lo voy a trabajar acá, lo podría hacer privado tranquilamente, pero bueno, después vemos su alcance. Void no va a devolver nada, y lo que va a hacer es cargar elementos en el list view. Lo único va a hacer es eso. Entonces lo voy a llamar lb actualizar, ¿sí? Porque en realidad lo que va a hacer es una especie de actualización, ¿sí?, del list view en base a la base de datos, ¿no?, al contenido de la base de datos. Bueno, no va a llevar ningún parámetro, porque no necesito nada, ¿sí? Lo único que necesito es trabajar sobre la base de datos. Bien, para trabajar sobre la base de datos voy a utilizar esto mismo que tenía acá, ¿sí? Voy a hacer esto mismo, voy a generar un componente de esta misma manera, ¿sí? Que obviamente al tener el mismo nombre ya lo voy a identificar y me va a cargar la base de datos que tenga con ese nombre, ¿sí? Así que, bueno, voy a trabajar con esa base de datos, porque de ahí es donde tengo que sacar la información para actualizar mi list view. ¿Se acuerdan que para colocar los datos dentro de un list view, nosotros lo que necesitamos era utilizar un array adapter, ¿sí? En este caso va a ser, le vamos a llamar adaptador, ¿sí?, es array adapter, y bueno, va a ser igual a un new. ¿Esto se acuerdan? Esto es lo que veníamos usando con los list views, ¿sí?, de un array adapter que lo que tenía era el contexto que era this. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros vimos en videos anteriores, vimos que se podían personalizar? En este caso vamos a utilizar el que ya trae por defecto Android, uno de los que trae por defecto, me parece que hay más de uno, Android.r.layout. Y vamos a utilizar este Simple List Item 1, ¿sí? Es común, ¿sí? No le vamos a dar. Si quieren lo pueden personalizar utilizando lo que vimos en aquel video, ¿no?, de lo que era el list view. Y lo último que hacíamos acá era colocarle, necesitamos acá una lista, ¿sí?, una lista de elementos, ¿no?, para colocar aquí. Esa lista de elementos no la tenemos que generar. Para generar esa lista de elementos lo podemos hacer a través de un array list, ¿sí? Acá voy a poner el punto y coma. Esto va a seguir con error por un tiempo, porque lo que vamos a hacer ahora es generar algún método que nos produzca esta lista, ¿sí? Este método obviamente tiene que estar en la base de datos, la tenemos que generar acá. ¿Por qué? Porque es propio de la base de datos, es el que me va a dar la información que tiene ¿quién? La base de datos, entonces tiene que estar aquí. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Esto va a ser un public, este sí public sí, porque lo voy a querer acceder desde afuera. Me va a devolver lo que yo necesito, que es un array list, ¿sí? Y que va a estar, ese array list va a tener strings, ¿sí? Lo voy a poner, si me sale el ángulo, ahí está, lo pongo, ahí está, string. Muy bien, se hizo rogar pero salió. Le voy a llamar generar lista, porque en realidad lo que hace este método es eso, genera una lista, ¿sí?, en un array list va a poner todo el contenido que haya en nuestra única tabla de la base de datos,
¿sí? Y bueno, nada más, no va a tener parámetros que ingresen. Directamente cada vez que lo llamo me genera la lista, ¿sí? Esto es para que lo llamen desde otras clases y puedan obtener la lista de elementos que tiene productos. En realidad podría llamar generar lista productos, pero bueno, como es la única tabla que tenemos en este ejemplo, está bien el nombre. Bien, ArrayList. Entonces voy a generar un ArrayList que va a tener strings. Va a ser un ArrayList de string que lo voy a llamar lista, muy original. Y new, voy a hacer un new de ArrayList. ¿Sí? Nada más, punto y coma. Y ahí armé la lista. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que hacer, voy a generar mi base de datos, ¿sí? SQLite database, que lo voy a llamar database, y va a ser esto mismo, o sea, this, porque estoy dentro de la base de datos, get, ¿sí? Le voy a decir que me dé la base de datos de tipo lectura, ¿sí? ¿Lo podré utilizar de escritura? Y sí, lo puedo abrir de escritura, porque de escritura también me permite la lectura. Pero no lo veo necesario. Utilicemos, si está el método solamente para leer, en este caso yo lo único que voy a hacer es recuperar información de la base de datos. No voy a grabar nada. Así que utilizo eso. Y bueno, voy a hacer un string, voy a generar un string con mi query. ¿Sí? Le voy a llamar query, que es la consulta que yo quiero hacer en la base de datos. Y ahora vamos a ver otras sentencias en la base de datos que se pueden hacer. ¿Se acuerdan que vimos por acá arriba? Nosotros creamos, tiki, acá, ¿sí? El create table, ¿sí? Create table. Esto nos permitía a nosotros crear una tabla. Bueno, ahora yo quiero obtener información. ¿Cómo hago? Le tengo que decir select, ¿sí? La palabra se utiliza select, asterisco, select, asterisco, from, ¿sí? Lo que le estoy diciendo es que seleccione el asterisco, que seleccione todos los campos, ¿sí? En este caso teníamos dos campos, teníamos nombre y precio. Bueno, los podré especificar. Si quiero solamente el nombre, pongo nombre. Si quiero solamente el precio, pongo precio. Si pongo asterisco, me trae todo, ¿sí? From es ¿de dónde? De productos, ¿sí? From productos. De ahí quiero obtener la información, ¿sí? Desde ese lugar. Bien hasta acá. Creo que no hay problema. Esto, creo que ahí estaríamos bien, ¿sí? Va al tipo string y ahí hice mi query. Fíjense que el query en realidad, o la consulta que yo hago es un string, ¿sí? Teniendo estas palabras correctamente escritas, no debería tener ningún tipo de problema. Bueno, continuemos. Vamos a utilizar ahora una clase que me va a permitir a mí realizar lecturas, ¿sí? Esta clase se llama cursor y me permite leer a una fila completa. Bueno, obviamente no la tengo incorporada, así que hago un import de esta clase, ¿sí? Ahí ya la incorporé. Le voy a llamar a esta variable registros, ¿sí? Que es de tipo cursor. Y lo que va a tener va a ser database, ¿sí? Que es el nombre que le coloqué acá a mi base de datos de lectura. Y le voy a decir que lea raw query. Raw query me va a pedir que le indique cuál es la consulta que yo quiero hacer. Obviamente lo tengo en la variable query, ¿sí? Que es esta consulta que hice acá. Eso, bueno, me pide un campo más, que lo voy a poner como null, ¿sí? Porque no interesa, no nos interesa. Y ahí tendría ya, me estaría devolviendo esto, ¿sí? La consulta que hago acá en query. Ahí voy a obtener en registros, voy a obtener lo que me devuelva esta consulta, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué me está faltando? Bueno, ahora me está faltando poder leer los elementos, ¿no? Los registros que yo tengo, obviamente pueden ser más de uno, no sé, la cantidad de elementos que se hayan ingresado en la tabla. Entonces van a ser más de uno. ¿Cómo trabajo? Ahora tengo que ver cómo trabajo con cursors, ¿no? Con cursor.
con esta clase. Voy a hacer un if donde voy a utilizar un método, ¿sí? Voy a utilizar la variable registros, punto, y tengo un método que se llama moveToFirst. moveToFirst lo que hace es me lee, digamos, me va a posicionar al inicio, pero a su vez me realiza la lectura, ¿sí? Del primer renglón de lo que se obtuvo. Imagínense que esto se obtienen todas las filas que contenga la tabla, ¿no? De los elementos que yo le pedí, en este caso todos, ¿no? Los nombres, voy a tener todas las filas con los nombres y precio. Entonces, cuando utilizo este método, lo que hago es leer la primera fila. Ya automáticamente lo lee, ¿sí? Por ende, acá lo que yo estoy diciendo es si lo puedo leer. Bueno, si lo puedo leer, lo leo, ¿sí? Y lo que voy a hacer, no bien lo lea, es utilizar do, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a empezar a utilizar ahora, hago primero do, porque como ya realicé la primera lectura, si utilizaría while, ¿sí? Acá, necesito un iterador porque ahora voy a empezar a leer cada uno de los registros, ¿no? Cada uno de las filas. Entonces, si utilizo while, ya me perdería el primer elemento que leí acá, ¿sí? Entonces, utilizando do while, al leer ya el primero, lo primero que hago es a lista, ¿sí? Que es la variable que creé ahí, punto, le voy a agregar, ¿sí? Le voy a hacer un add, ¿de qué? Del elemento que yo tengo. El elemento que yo tengo, lo tengo como si fuese armado en un arreglo, ¿sí? En un arreglo de posiciones. Entonces, para acceder al primer elemento, registros, punto, le tengo que decir get string, ¿sí? Get string. Y acá le tengo que indicar el string en qué posición, ¿no? Porque como yo les dije, tengo los elementos como si fueran un arreglo en distintas posiciones. Bueno, voy a elegir el elemento de nombre va a estar en la posición 0, ¿sí? Al igual que pasa en los ¿cómo es? Uy, qué trabajo que estoy hoy. En los arreglos, ¿sí? Y el segundo elemento, que es el precio, lo voy a tener obviamente en la posición 1, ¿sí? Porque en este caso voy a tener como arreglos de dos posiciones, 0 y 1. La posición 0 y 1. Bueno, en conclusión, lo que yo quiero acá, lo que estoy devolviendo, son elementos de tipo string. Entonces, para enviar todos estos elementos los tengo que enviar concatenados, todo en un solo string. Y para que me aparezcan concatenados, lo que tengo que hacer es poner el más, ¿sí? Y hacer esto mismo, ¿sí? Que tengo acá, que lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y le voy a decir que no en la posición 0, sino que en la posición 1, ¿sí? Entonces así obtuve los dos elementos. Pero para que me quede más bonito, porque en realidad estos dos elementos me quedaron como pegados, lo que voy a hacer acá es agregar un más y le voy a concatenar un string, ¿sí? Que va a ser el barra, yo si la encuentro, les juro que si no la voy a tener que copiar, acá está, barra n. Con barra n, para el que no lo sabe, lo que hago es como un enter o un salto de línea, ¿sí? Se le llama. Y bueno, ya que estoy acá, que me estoy metiendo string, le voy a agregar el símbolo pesos. Con esto lo que voy a hacer es que voy a colocar el valor del nombre, ¿sí? Del primer registro, y le voy a agregar un enter y el símbolo pesos adelante, y posteriormente le voy a agregar el precio, ¿sí? Que contiene ese registro, ¿no? Que se contiene en ese registro. De esta manera obtengo en un solo string, ¿sí? Toda esa información. Bien, y lo estoy agregando a mi array list, que está acá, este array list, ¿sí? Que es obviamente el que luego voy a retornar, una vez que lo tenga lo voy a retornar en el método. Bien, bueno, entonces, una vez que hice eso, ahora me queda hacer el while, ¿sí? Del do while. ¿Se acuerdan que acá estoy utilizando do while? Bueno, do while, ¿qué hago? Registros, punto, move to next. Move to first, move to next. Para que me lea la próxima, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que no haya más.
Va a leer el próximo, va a venir acá, lo va a agregar en la lista de la misma manera y así va a ir leyendo fila o registro por registro, fila por fila, ¿sí? Y los va a ir agregando en mi array list de tipo string. Una vez que lo tengo completo, obviamente ya estoy en la parte final de mi método, lo que hago es retornar esa lista que acabo de llenar, ¿sí? Que es lo que necesito devolver. Bien, con esto lo que hace entonces mi método es devolver la lista de todos los elementos que están en la base de datos. Y eso ya lo puedo utilizar acá, ¿sí? Yo ahora acá, que ya tengo mi base de datos, acá de B, le puedo decir de B, punto, y generar lista, ¿sí? Puedo llamar este método que acabamos de crear acá, ¿sí? Que llamamos generar lista, ¿sí? Genero una lista que me va a generar este array list, que va acá, que se ingresa dentro de este adaptador, y ahora lo único que me queda por hacer es list view productos punto set adapter y que le voy a colocar mi adaptador, ¿sí? Que es el que tengo acá y que el que acabo de cargar. Con esto ya logré un método que lo que hace es refrescar cada vez que yo quiera los elementos de la base de datos dentro de mi list view. Perfecto, entonces, una vez que hago el agregar, lo que haría acá es llamar, ¿no? Yo logré, no, acá no. Lo que yo tengo que hacer es aquí. Si yo logro hacer el agregado del elemento, acá mismo, si logré agregarlo, le escribo el mensaje y lo actualizo, ¿sí? Y hago, ¿cómo lo llama? LB actualizar, ¿sí? Llamo ese método. Perfecto. Ahora sí, ahora cada vez que yo agregue un elemento, lo que va a pasar es que se va a actualizar y se va a reflejar en la lista. Voy a pausar el video y les voy a mostrar que ahora esto, si todo me salió bien, esto estaría agregando elementos, solo agregando elementos en la base de datos. Bueno, y acá estamos ya con la aplicación andando y vamos a probarla. Y bueno, a ver, vamos a poner, por ejemplo, no, vamos a poner algo más corto. CPU, vamos a poner, y hay un CPU, ¿qué es eso? Valdrá algo de 80.000. Vamos a poner entonces agregar, bien, me dice producto agregado correctamente, ¿sí? CPU, me agrega, ven, abajo me hace un enter, me agrega el símbolo pesos y los 8.000 que yo coloqué acá. Fíjense que al pararme sobre este campo me permite solamente valores numéricos, solamente me despliega el teclado numérico y bueno, acá obviamente puedo escribir lo que yo quiera. Bueno, hasta ahora lo único que podemos hacer es agregar elementos. Yo podría poner acá monitor, ¿sí? Lo acabo de cerrar. ¿Qué hice? A ver, acá. Monitor vamos a poner, por ejemplo, 20. ¿Sí? Agregar. Y ahí se agrega monitor. ¿Sí? Hasta ahora lo único que podemos hacer es eso. Se está agregando en la base de datos, obviamente, y se está visualizando dentro de nuestro list view. ¿Sí? Bueno, continuamos un poquitito, hagamos lo que es el botón eliminar. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para eliminar? Bueno, para eliminar, el criterio que voy a utilizar yo, bueno, obviamente seguimos con la misma temática. Este actualizar lo voy a dejar abajo de todo, ¿sí? Voy a ir agregando los otros métodos acá al medio, ¿sí? Para borrar, obviamente, vamos a utilizar un criterio similar al que utilizamos para el agregar, ¿no? En el eliminar. Así que me voy a venir primero acá a la base de datos y voy a hacer public. Voy a hacer public. Estoy tocando cualquier cosa. Public void. A este le voy a llamar borrar. ¿Sí? Bueno, obviamente tampoco va a tener parámetros. Y abro y cierro. Ah, sí va a tener parámetros. Este borrar es el que después voy a llamar como view. ¿Sí? ¿Por qué otra vez me lo estás metiendo como view si yo ya te lo agregué? ¿O no te lo agregué? ¿No lo agregué? Ay, no, qué tonto, qué view. No, les estoy diciendo cualquier cosa.
Estoy en la base de datos. Estoy creando el de las bases de datos. En el de la base de datos lo que vamos a hacer, lo voy a llamar, no lo voy a llamar borrar. Borrar lo voy a llamar al otro. A este lo voy a llamar delete. Delete. Sí. Y acá lo que va a ingresar es el dato, digamos, que me va a permitir a mí buscar el elemento a borrar. Obviamente va a ser un string nombre. ¿Sí? Eso va a ser, yo lo voy a buscar por nombre. No es lo más, obviamente, correcto esto, porque tal vez en mi aplicación la problemática que ahora tenga es que si aparecen dos elementos con el mismo nombre, obviamente voy a borrar más de uno y va a borrar todos los que tengan el mismo nombre, ¿no? Pero bueno, va a ser así. Y ahora me acabo de dar cuenta que si yo voy a eliminar, acá, después lo vamos a cambiar, van a ver que necesito retornar un valor, ¿sí? Bien, pero ahora lo vamos a ver. No nos vamos a adelantar. Entonces, para esto, lo mismo. Voy a modificar la base de datos, así que voy a agregar voy a generar este componente, ¿sí? Database, ¿sí? De manera, voy a abrir la base de datos ahora de manera que se pueda escribir, ¿sí? Porque obviamente voy a eliminar algún elemento. Y para esto voy a tener que llamar a un método que es database.delete, ¿sí? Por eso llamé delete acá también al método, ¿no? Delete me va a permitir borrar. ¿Qué me va a permitir borrar? Bueno, ahora tengo que especificar algunos campos de qué es lo que quiero borrar. Lo primero, no, eso no. Lo primero es la tabla. ¿Dónde voy a borrar? En productos. Esperen, va entre comillas. Perdón. Productos. Esa va a ser la tabla, ¿sí? Que voy a eliminar. Lo segundo es el criterio que yo voy a tener para la eliminación, ¿no es cierto? Para eso necesito acá otro string. Y el criterio de eliminación, bueno, no va a ser tan sencillo. ¿Por qué? Porque en realidad yo le tengo que indicar acá, la consulta sería que todo lo que tenga nombre, ¿sí? Que el campo nombre sea igual, todo lo que sea el valor nombre, y lo que va a tener acá va a ser el nombre en sí, ¿sí? Y el nombre en sí, ¿dónde lo tengo? El nombre en sí lo tengo en este string que está acá, entonces lo tengo que concatenar de alguna manera. Lo que yo le tengo que indicar acá es más, ¿sí? Le voy a decir que tiene que ser igual a nombre, ¿sí? Igual a nombre, más, bueno, no, más nada, sería más nombre, ¿no? Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Qué nombre yo para indicarle en las consultas de SQL, ¿sí? O en las consultas que tengo que hacer en la base de datos para indicar que algo es string, tiene que estar colocado con apóstrofes, apóstrofes no, con comillas simples, perdón, con comillas simples. Entonces, tengo que agregar esas comillas simples a este nombre. Bueno, ¿y cómo hago eso? Una la puedo agregar acá, que creo que en este teclado la tengo acá, ahí está. Una la puedo agregar acá, entonces me va a quedar nombre, ¿no? Yo quiero eliminar de productos, digamos, los elementos cuyo nombre sea igual a nombre, ¿no? Entonces pongo el apóstrofe simple, acá me queda nombre, y ahora tengo que hacer un más, y acá poner entre comillas el otro apóstrofe, ¿sí? Todo esto para agregar estos apóstrofes, ¿sí? Porque este nombre, que ya sabemos que es un string, en la consulta de SQL tiene que figurar, o en la consulta en la base de datos, tiene que figurar con entre las comillas simples, ¿sí? Bien. Y me está marcando error porque me falta un último componente que no le damos bolilla, le vamos a poner null, ¿sí? Bien, perfecto. Ahí nos quedó la consulta del delete, ¿sí? Bueno, obviamente, ¿qué hacíamos después de eliminar? Esperen. Después de eliminar, este método me retorna un valor entero. No queda así nomás la cosa. Esto me retorna un valor entero. Ese valor entero, ¿qué va a contener? Va a contener 0 si no eliminó ningún elemento. Y si no, va a tener un número entero indicando la cantidad de elementos que pudo borrar que coincidían con la consulta que les pusimos acá. Como yo les dije,
nombre puede haber varios productos, no estamos controlando que haya productos con distintos nombres, así que puede haber varios productos con el mismo nombre. Por ende, si yo pongo a eliminar un producto que se repite con su nombre, obviamente los va a eliminar a todos. Entonces, vamos a hacer una variable de tipo entera, ¿sí? Que va a ser, la voy a llamar cant elim, ¿sí? Que es la cantidad de eliminados, sería, por así decirlo, donde vamos a almacenar lo que me devuelve este método. Y eso, obviamente, lo voy a terminar devolviendo a quien llamó a mi delete. Así que acá voy a devolver algo de tipo entero. ¿Para qué voy a hacer eso? Para saber, nada, para indicarle algo más al usuario que en realidad digamos, cuántos elementos se eliminaron, ¿sí? Para que indicarle que no solamente se eliminó uno, sino que se pudo haber eliminado más. Bien, así que, bueno, ya que tengo la información, lo vamos a usar, ¿no es cierto? Database.close, ¿sí? Cerramos la base de datos una vez que la terminamos de utilizar y lo que hacemos es nuestro return de cantidad de eliminados, ¿sí? Eso lo retorno en el método. Bien, fíjense que cortito nos quedó el delete. Bueno, vamos ahora a la parte de la vista, ¿no? En donde ahora sí, yo acá voy a hacer un public void, o sea, acá sí no me interesa devolver ningún valor, y le voy a llamar borrar, ¿sí? Borrar va a tener como parámetro un view, b corta, le voy a llamar así, y abrimos y cerramos llaves. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, algo muy similar a lo que hicimos en la parte de agregar. Obviamente esto de la base de datos va exactamente igual, ¿sí? Porque utilizamos lo mismo. Lo que va a cambiar es que ahora voy a utilizar esta misma variable string, ¿sí? Pero solamente una, porque yo solamente necesito ahora el nombre. El precio no me interesa. Con que el nombre me dé correctamente, va a estar bien para mí. Entonces, la comprobación que voy a hacer si el elemento escribió algo no el usuario es solamente sobre el nombre, ¿sí? No lo voy a hacer como hacía acá sobre el precio, ¿sí? Solamente sobre el nombre. Y lo que vamos a hacer es que si lo puedo eliminar, lo voy a eliminar, ¿no? Voy a generar de nuevo un int cant acá, ¿sí? Y voy a llamar, que se va a volver, voy a llamar database.delete, que es el método que acabamos de generar dentro de la base de datos. Y le vamos a poner dentro de delete ese nombre, ¿sí? Ese nombre. Eso es lo que le tengo que enviar. Bien, entonces, ¿qué voy a preguntar acá? Voy a hacer un if y voy a consultar si este cant ahora es distinto de 0. Si es distinto de 0 significa que algo borró, ¿sí? Algo eliminó. Puede ser 1, 2, 3. Pero bueno, algo borró. Bueno, si borró algo, le voy a poner acá un toast, ¿sí? Lo voy a copiar y lo voy a pegar para ir haciéndolo más rápido, porque ya la mecánica más o menos creo que se va entendiendo, ¿sí? Voy a hacer un toast, ¿sí? Donde le voy a decir se eliminaron correctamente, le pongo la cantidad de elementos, ¿sí? Que se lograron eliminar, bueno, cant, el número, productos y el nombre, ¿sí? Eso a modo de mensaje, es lo que le voy a mandar. Ahora, eso sí se puede eliminar. Si me da un valor 0, ¿sí? Es porque algo pasó y no se pudo eliminar. Entonces acá vamos a hacer un else, ¿sí? Y vamos a escribir otro mensaje que diga que el elemento no se pudo eliminar, ¿sí? Algo pasó, no se pudo eliminar, ¿sí? Esto es el else de este if. Ahora lo tengo que retar al usuario, ¿sí? Si espera que me está faltando algo. Este es el de acá, este es el del if. Me está faltando una llave. ¿Qué cosa estoy poniendo? Ustedes también pueden escribir cualquier cosa, ¿eh? Pero si lo hago yo, lo puede hacer cualquiera. Bien, cierro el if y acá lo que va a hacer es el else. Que el else lo que me va a decir, o lo que me va a retar, va a ser este mensaje, ¿sí? Que debe completar. En realidad, lo que me va a decir acá es que
Yo esto lo voy a borrar, ¿sí? Porque lo he hecho distinto. Esto después se los quiero explicar. No, acabo de hacer más lío que antes, dice. Tras que ya venía con lío, es más lío que antes. Acá lo que quiero poner es debe completar. Lo voy a copiar acá. Debe completar ambos campos. ¿Sí? En realidad no quiero que me diga debe completar ambos campos. Quiero que me diga debe completar el campo nombre. ¿Sí? Ahora referente a esto le voy a hacer algunas aclaraciones más adelante sobre el final del video porque hay cosas que no se deben hacer como las estoy haciendo yo. Me está marcando un error. Esto está bien. Acá me quedó eso, ahí está. Me había quedado una llave que no iba. Bien, un paréntesis. Bueno, y ya está. Fíjense que en realidad parece como que el método tiene un montón de cosas, pero en realidad son más los mensajes, los toast, ocupan más lugar los toast que en realidad lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, obviamente lo que me estaría faltando acá es actualizar mi list view, ¿sí? Acá hacer un list view actualizar para que se refleje la eliminación de los elementos en el list view, ¿sí? Los elementos que eliminé en la base de datos se reflejen en el list view. Y creo que ya estaríamos. Lo que me estaría faltando, me parece a mí acá, que no lo puse nunca. No, nada más. Ya con eso estaríamos de 10. Bien, perfecto. Sí, me está faltando el cierre de la base de datos. Database.close. ¿Sí? Acá no la estoy cerrando, la estoy abriendo acá. La estoy abriendo y no la estaba cerrando, ¿sí? Y obviamente me faltó también el agregar, ¿sí? Así que si acá hago el insert, luego de actualizar, hago un database.close, ¿sí? Bien, perfecto. Siempre hay que acordarse de mantener las cosas consistentes. Cerrar la base de datos es una. Bien, bueno, hasta acá. Ya podemos ahora entonces, tenemos funcionando la parte de eliminación. Vamos a ver, pauso el video, lanzo esta aplicación y les muestro cómo quedó. Bueno, ya se está abriendo, ahí está. Así que, cuando se estaba por lanzar la aplicación me acabo de dar cuenta de una cosa. Este borrar, fíjense que aparece en gris, porque no lo estamos utilizando en ningún lado. Porque me olvidé de acá en el botón eliminar, lo voy a hacer desde la parte de acá de diseño, el on click, colocarlo, ¿sí? Esto es muy importante, no se olviden porque si no esto no funciona. Así que vuelvo, ahora que sí lo agregué, vuelvo a lanzar para ver qué pasa. Bueno, volví a lanzar y esto arrancó y no aparece nada acá. ¿Qué nos está pasando? Que cuando abre la aplicación no estamos cargando el list view, ¿sí? Con respecto a la base de datos. No es que la base de datos no tenga datos, sino que la estamos, digamos, no la estamos actualizando. A ver, vamos a hacer un ejemplo para que se note esto. Vamos a poner, por ejemplo, mouse, ¿sí? Seguramente van a aparecer algunos otros datos porque yo probé antes de despausar el video, antes de continuarlo. Vamos a poner 500, qué sé yo lo que sale un mouse. 500. Pongo agregar, ¿sí? Ven que ahí me aparecen los datos porque se actualiza de lo que yo había. Ven que yo ya había probado y ahí me quedaron 2 CPU. Bueno, pero nos viene bien porque ahora que tengo 2 CPU, puedo decir acá CPU y probar ya automáticamente que si aprieto eliminar, ¿ven? Me acaba de eliminar 2 productos CPU, ¿sí? Los 2 que había me los eliminó, ¿sí? Porque no estoy controlando eso. Entonces me eliminó los 2. Pero bueno, funciona, ¿sí? Si pongo mouse, eliminar, ¿sí? Lo elimina. Si pongo nada, pongo eliminar, obviamente me reta porque tengo colocado en el campo nombre y si pongo cualquier cosa, no se pudo eliminar el producto, obviamente porque no lo encontró, ¿sí? Ahí eso es lo que genera un error. Bien. Anda el agregar, anda el eliminar. Así que nos quedaría
generar el último, que es el modificar, que lo vamos a hacer en el próximo video. Así que hasta la próxima.